Ser podcast. De Generaciones, con Marta Nebot. Hola. Esta semana, cuando hemos ido a la calle a preguntaros sobre los problemas de la madurez en España, porque este de Generaciones va sobre esa etapa, lo que más nos habéis dicho es que el problema es madurar, hacernos conscientes de que el tiempo ha pasado y no para. Yo creo que hay una etapa entre los 40, a los 50, en las que pasan muchas cosas, fallecen familiares muy cercanos, dejas las bodas para pasar a... Entonces yo creo que esa es la gran crisis, ¿no? Que te das cuenta que pierdes familia y ahí es donde te empiezas a encontrar que realmente tienes que coger tu relevo. Con esta dirección que nos marcáis, empezamos. Me decía que no podía continuar con mi vida así, que va a acabar mal. Funky groove, algo de informar, siempre vacilón, psicosexual. Dije alright, lo voy a intentar, dejé la birra y el cristal. Ya no hay follón, sé reformar, dejé la hierba y hasta el pan. Y toda la gente me decía de aquí yo tienes que madurar, y yo madurar. Hasta Bebe Bao me decía que yo Andrea tiene que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. Y de vuelta en el estudio, aquí van algunos datos que ha recabado nuestra compañera Laura Martínez Pérez. Laura, lo primero, ¿cuántos maduros somos? Bueno, pues mira, sois más de 15 millones, es decir, casi el 40% de la población de 40 a 65 años. Casi el 40%, ¿eso quiere decir 4 de cada 10? Efectivamente, 4 de cada 10. Uf, somos unos cuantos. Y venga, hablemos de salud, dinero y amor. Vamos a empezar por el trabajo. ¿Cómo nos va con este tema? Pues mira, Marta, la inmensa mayoría de los maduros de 40 a 65 años trabajáis, pero casi 1 millón de todos vosotros, mayores de 50 años, están en paro, o sea, un 25% del total de los parados en España. ¿Me estás diciendo que 1 de cada 4 parados en España tiene más de 50 años? Sí, y es que además el 70% de ese millón que te comentaba lleva en paro 1 año. Y esto es lo que conocemos como parados de larga duración. Y además eso lo tiene mucho más difícil. Pues claro, lo tienen mucho más complicado para volver al mercado laboral porque las empresas prefieren millennials que les den más tiempo a cambio de menos dinero. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Ajá. Venga, hablemos de salud. ¿Cómo tenemos lo nuestro? Bueno, pues mira, el 40% de los maduros convivís con 2 o más enfermedades. No puede ser. Sí, porque es que las enfermedades crónicas han ido aumentando, pues porque claro, ahora la población cada vez es más mayor, cada vez vive más tiempo, los servicios sanitarios cada vez son mejores, entonces todas aquellas enfermedades que eran letales ahora son crónicas. ¿Pero me estás diciendo que 4 de cada 10 maduros estamos cascaos? Que sí. ¿Y sabes cuáles son algunas de estas enfermedades? A ver. Pues mira, problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, artritis, cataratas y bueno, luego están los típicos como el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson. Ya, pero esos son peores. Supongamos entonces que el 40% de los mayores que me dices que convivimos con 2 o más enfermedades, lo que hacemos es que nos tenemos que tomar una pastillita todas las mañanas, ¿no? Claro. Vale, me quedo con eso. Venga, ¿y del amor? ¿Cómo vamos de amor? Pues mira, vais regular, porque mira, en el 1960 se casaron 250.000 personas, pero es que en 2019 solo se casaron poco más de 150.000. Ajá. Ya. ¿Y de separarnos y divorciarnos cómo vamos? Pues también esto va aumentando, porque claro, en España, como ya sabes, el divorcio se aprueba en el año 1981 y ese año hubo un poco más de 9.000 divorcios, pero es que en el 2020 hubo más de 77.000 divorcios. Pero espera un momento. ¿Pero si nos casamos 150.000 decías? Efectivamente, pues la mitad acaban mal. Vaya panorama. Vale. Me falta hablar de jubilación, Laura. ¿Cómo está la jubilación ahora en España? Pues la edad de jubilación media en nuestro país es de 64,5 años. Podríamos decir que estamos más o menos en la media europea, pero hay excepciones. Tenemos en el caso de Suecia, que llega a la jubilación a los 61 años, y en el caso de Francia a los 62. Aún así, hay que matizar que hay una legislación por ahí que está cambiando, pero de momento esto es lo que hay. Ajá, o sea que allí van a pringar como nosotros. Eso es. Vale, y el futuro no pinta bien, porque yo ya he oído 67. Efectivamente, esto se dice que se va a implantar en 2027, a partir de los 67 años. ¿Y cuánto cobramos de pensión los españoles? Pues depende de qué pensión tengas.
Supongamos que hablamos de la más alta. Pues la máxima es de 2.819 euros. ¿Y cuánta gente cobra eso? Pues esta la cobra casi el 4% de los pensionistas, es decir, un poco menos de 400.000 personas. Vale, ¿y cuál es la pensión media? Pues mira, la pensión media es de 1.100 euros. ¿Y las más bajas cuáles son? Las más bajas son aquellas pensiones que se conocen como no contributivas y cuyo importe es de 421 euros. ¿Y cuánta gente cobra eso? Pues un poquito más de 400.000 personas. Pues con estos datos arrancamos. Don Enrique Rojas, y no me deja que diga doña Marian Rojas Estapé, son padre e hija y son parte de una estirpe de psiquiatras exitosos que viene desde el abuelo, que también era psiquiatra. Enrique se nos sale un poco de los 40, 50, 60, es algo mayor, y Marian no llega a 40, se nos queda también un poquito por debajo. Pero los dos han tenido ya muchos pacientes de estas quintas a lo largo de décadas, sobre todo don Enrique, que abrió su primera consulta hace más de 40 años. Ambos juntan estudios y trabajos en algunas de las mejores universidades del mundo. En fin, que estamos con dos eminencias, así lo resumo todo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Marta, por esta invitación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por aceptar eso, sentaros juntos a hablar sobre cómo es la madurez de otros y la propia. También os voy a hacer alguna preguntita propia. Marian, empiezo contigo. ¿Cómo ves tú a los maduros de 40, 50, 60 de este país en estos momentos? ¿Cuáles dirías tú que son los problemas más recurrentes en estos tiempos? Pues mira, Marta, cuando me hablas de 40, te diría que yo estoy viendo una adolescencia en los 40. Es decir, yo sí que estoy viendo mucha gente, y probablemente algunos de los que nos están escuchando se sienten identificados, que llegan a los 40 sin sensación de madurez de la vida, todavía con sensación de quiero disfrutar, por varias razones. La primera es porque quizás estudiaron o trabajaron desde muy jóvenes, con situaciones un poco precarias, pues tuvieron pareja, algún hijo, y de repente a los 40 están reubicándose. Y entonces están en un momento como de disfrute. Y esto lo estoy viendo mucho post-pandemia. Es decir, esto se ha visto también mucho post-pandemia. Sí que alejándonos de los 40 y acercándonos a los 50, sí que empiezo a ver un poco más esa madurez. Yo creo que el número 50 impresiona como impresionaba hace unos años 40. Ajá. De los 50 a los 60 hay una especie de echada de vista atrás. Hay un punto de inflexión y hay una decisión. ¿Cómo quiero pasar la segunda parte de mi vida? Es decir, yo ya miro hacia atrás y voy viendo errores, historias, heridas, fantasmas, problemas que he tenido, alegrías, y tengo una capacidad de hacer suma y resta y tomar decisiones con respecto a los 50 para adelante. Y luego que muchísimas personas, cuando ya estás en los 50, tus hijos ya empiezan a tener una edad en la que te planteas muchas cosas, porque tus hijos te plantean muchas cosas. No es lo mismo lo que te plantean tus hijos a la de los 40, de los 30 y de los 40, que son más pequeños, y que son gestiones del día a día, del colegio, de los amigos, a esa adolescencia que estás viviendo a los 50. Adolescencia tardía, pero la estás viviendo. Y entonces tú mismo te replanteas cosas al ver esa juventud fuerte, que ya hablábamos tú y yo hace unos minutos, que viene pisando fuerte con temas, con ideas, transgresoras de todo tipo, clase y condición, y tú como un tipo de los 50 de repente echas la vista atrás y dices, ¿me estaré yo volviendo una persona que no soy capaz de conectar con la juventud? Y entra un momento muy interesante de introspección, que es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que es ser capaces de mirar hacia adentro, de perdonarnos, de sanar heridas. No conozco a nadie que a los 50 no tenga 2, 3, 4 heridas potentes que sanar y que ir al pasado y perdonar para cicatrizar eso, porque si no, vives triste y amargado el resto de tu vida. Y uno de los temas que yo he hablado mucho y también en esta radio es de cómo vivir con rencor, vivir con pena, cómo te enferma físicamente. Y entonces ahí a los 50 empiezan las enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurológicas, y hay un auge a partir de los 50, donde de repente, ¡pum!, el cuerpo te trae algo. Y creo que está siendo un momento también para la salud física, no solo la mental, que luego lo hablamos mejor, que me parece que está siendo clave, que hay muchísima enfermedad física que está surgiendo en torno a esa madurez de la vida. Vamos después con eso, pero me gustaría primero hablar con don Enrique sobre cómo ha cambiado esta problemática de los 40, 50, 60. Ya me hablabas de un cambio, de que a lo mejor antes la crisis de los 40 era a los 40 y ahora es a los 50. ¿Qué más cosas han cambiado, don Enrique? Ha cambiado totalmente. En primer lugar, hace 30 años el psiquiatra era el médico de los que están mal de la cabeza, los están locos. El psiquiatra es el médico de cabecera. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Pues yo diría que son 4. En primer lugar, lo más frecuente a partir de los 50 es ansiedad, estrés,
En segundo lugar, un estado depresivo. Asoma, se cuela en los entresijos de la personalidad, la melancolía y un largo etcétera. En tercer lugar, no encontrarse uno bien consigo mismo. Y en cuarto lugar, las crisis de pareja. Son 4 grandes temas que asoman, saltan, suben, bajan delante de nosotros. Y yo creo que, por ejemplo, cuando yo era joven, incluso estudiando yo medicina, nadie me habló a mí en la universidad de crisis de pareja. Es curioso, ¿no? Eso que decía, que las crisis de pareja entonces no se comentaban. Era un tema del que se hablaba ni se menos. comentaban ni se estudiaban. Ni se estudiaban, tú fíjate el cambio. Hablabais de la vida afectiva, que me parece fundamental. Ahora resulta que nos casamos mucho menos y nos separamos mucho más. Y hay más separaciones, además, a los 40, 50, 60, que antes eran menos comunes, que después de muchos años la gente se separase. ¿A qué lo achacáis? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hay un tema fundamental y es que estamos en el mundo de la hiperestimulación. Todo es posible y todo es posible en el ya. Gratificación instantánea. Quiero algo y lo quiero ya. Es decir, todo, las decisiones no se toman desde la reflexión, sino desde la tendencia, desde la emoción, desde el sentimiento, desde el impulso. Y eso es un problema, porque dejamos de decidir desde la cabeza. Entonces, tanto para ponerte en pareja, como para tener un hijo, como para mantener relaciones sexuales, es decir, son decisiones basadas en tendencias. Y eso nos aleja cada vez más de las decisiones con cabeza y nos acerca a las decisiones con emoción. Y esa drogodependencia emocional, ser adictos a experiencias, como dice el filósofo José Luis Ruiz, que yo le admiro muchísimo, y él le explica, ¿no? O sea, en una sociedad en la que quiero algo y lo quiero ya, quiero algo y lo quiero ya. Y entonces, eso genera que mi cerebro, cada vez que necesita algo, lo tiene. Si yo me aburro, tengo Globo, Amazon, pornografía, videojuegos, marca, Ash, deporte, cualquier red social que quiero, Instagram, TikTok. Es decir, tengo lo que quiera en un momento de aburrimiento. Yo me estreso, yo me enfado con mi pareja, mis hijos gritan, yo me encierro en el baño, en mi cuarto y me vuelvo a meter. Es decir, me encierro en ese mundo que me genera dopamina y es gratificación instantánea. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo cada vez voy teniendo menos tolerancia a la frustración. Si yo a mi cerebro le doy siempre lo que quiere, le genero un cerebro caprichoso. Y esto, neurocientíficamente hablando, es una corteza prefrontal muy débil. Y entonces mi cerebro cada vez tiene menos capacidad de posponer la recompensa. ¿Qué pasa? Que la pareja o el trabajo son 2 temas que no son de gratificación instantánea. O sea, quiero algo y lo tengo ya. No. Tú que seguro que tienes niños y estás en pareja y tu trabajo, las cosas a veces salen bien, a veces salen mal y necesitan constancia, perseverancia, voluntad, capacidad de comunicar, capacidad de pedir perdón, capacidad de posponer esa recompensa, decir esto no lo quiero. Y como la pareja a veces no somos capaces, hemos perdido la práctica en el día a día de esa constancia, perseverancia, voluntad, pedir perdón y decir, oye, que es que esto no es cuestión de fuegos artificiales, esto es un tema lento, que se va trabajando, es un tema de currárselo mucho. ¿Y qué sucede? Un segundo, que termino la idea. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy en una crisis de pareja, lo dejo. O sea, no tenemos herramientas, nuestro cerebro no está acostumbrado a esa lucha. Y entonces yo conozco muchas parejas, nosotros estamos todo el día viendo crisis de pareja, que son crisis individuales de uno de los dos que de repente dice, lo suelto. Pero como digo esto, suelto el trabajo. Y digo, ¿pero y dónde te vas a ir a trabajar? Ya encontraré algo. Antes era implanteable que una persona dejara su trabajo sin tener otra cosa. Pero ahora la sensación es más importante la emoción que yo siento que conectar racionalmente con mis ideales, con mi proyecto de vida, con mis metas, y esto, claro, está generando este problema. Ha dicho una cosa, María, que me parece muy interesante. Yo es que tomo nota de las cosas que dice mi hija. Eso luego os voy a preguntar, ¿qué aprendéis? No, porque es impresionante, porque tiene más rapidez que yo, más modernidad que yo y muchas cosas más, ¿no? Ha dicho una cosa muy buena, que muchas crisis de pareja son crisis personales. Para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo. Claro. Y entonces, entender que no existe nada más complejo, no digo difícil, más complejo, que tiene más ingredientes en su seno que la vida en pareja. No existe nada. Mi hermano mayor, que ya murió, Luis, que era notario, cuando terminó lo que se llama el preuniversitario, hacía un examen que se llama examen de estado, que te examinabas de todo. Eso es la vida en pareja, te examinas de todo. Entonces, y mucha gente no está preparada para eso. Entonces, y en ese examen salen partidas muy distintas. ¿Qué significa esto? Tres sugerencias para las parejas en crisis. Primero, evitar discusiones innecesarias. Importantísimo. Las parejas que funcionan discuten muy poco. Segundo, aprender a perdonar. Perdonar y olvidar forman un binomio. Cuando perdonas, olvidas 2 veces. Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan
en la pareja, la importancia que tiene no convertir un problema en un drama. 3 sugerencias para abrir boca. Pues con eso me quedo. Una más quiero, por favor. ¿Cómo es dejar de ser joven? ¿Cómo se debería uno enfrentar a que empiezan los achaques, las arrugas, el envejecimiento? ¿Es igual María para hombres que para mujeres? Que igual no lo es. ¿Cómo ha cambiado esto desde los 60 hasta aquí? ¿Ha cambiado o no? ¿Qué me decís? Bueno, es que creo que acabas de hacer una pregunta interesantísima y es que no queremos envejecer. Y te voy a dar un ejemplo. Me voy un poco lejos, pero lo vas a entender. Yo suelo decir que la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y entonces empecé mucho a investigar el sentido de la vida, ¿no? Porque una vida que no tiene sentido, sustituyes el sentido de la vida por sensaciones. Y entonces empecé a investigar qué era el sentido de la vida y llegué hasta Japón. Japón es el famoso Ikigai, que ellos denominan. Hay muchísima gente que ha investigado y escrito sobre ellos. Y todos los años en Estados Unidos se estudia quién es la persona más longeva del mundo. Y esta persona suele estar en Japón, en una isla que es Okinawa y en un pueblo que es Ojimi. Entonces se han ido los americanos a Ojimi a ver qué comen, qué respiran, qué piensan, qué hacen los de Ojimi. Y ellos han respondido 5 cosas. Bueno, responden mucho y hay muchos libros al respecto, pero te lo voy a resumir en 5 ideas. Sí. La primera es que son personas que aceptan envejecer. La segunda es que son personas que el envejecimiento no es que estás desterrado al exilio. O sea, en el primer mundo, en España, en países occidentales, envejecer es un drama. Te dejan de escuchar, dejas de ser importante en muchos lugares, te cuesta más conseguir trabajo. En estos países, la gente que envejece es la gente que tiene sabiduría y los jóvenes acuden a ellos a pedirles consejo. Tú piensa esto, tradúcelo a cómo sucede en España o en es que nada, es que no tiene nada que ver. Aquí al revés, a los mayores los dejas de escuchar porque te parece que son personas que han perdido la modernidad, que han perdido la capacidad de conectar con las novedades. Tercero, es que son personas que conectan muy bien con la naturaleza, que se alimentan bien y que saben rodearse de personas que les sanan. Es decir, sensación de comunidad. Entonces, mucho del problema que está sucediendo del envejecimiento es, por un lado, que nos negamos a envejecer y 2, el tema de la soledad. Bueno, pues para acabar, como este programa intenta mezclar generaciones, a mí me gustaría que nos dierais algunas pistas sobre cómo mejorar esas relaciones intergeneracionales, porque surgen asperezas con el tiempo, desencuentros ideológicos, incomprensiones por decisiones vitales de unos y de otros. Esto creo que está en la mesa de todo el mundo. Padres que tratan de intervenir quizás demasiado en las vidas de sus hijos, o al revés, hijos que no entienden que sus padres quieran participar. ¿Cómo se hace para tener una relación sana intergeneracional? ¿Cómo hacemos para limar asperezas? O sea, yo creo que hay una cosa que acabas de decir que es muy interesante y que es la brecha intergeneracional. Entonces yo supongo que cuando nuestros abuelos o bisabuelos estuvieron en la guerra y luego pues hablaban con los hijos y con los nietos, pues desde el hijo que deja la comida y no se la termina porque no le gusta y el abuelo que ha vivido la guerra y que se comía lo poco que encontraba y entonces entraba en bucle interno y decía, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Y es decir, él venía de sufrir una serie de cosas y veía pues a su nieto que pedía que galleta, que donut, que patatas fritas y el otro dice, pero no, o sea, yo creo que todos los momentos a lo largo de la historia se han entremezclado generaciones. Pero hay varias cosas. La primera es que ahora vivimos más que nunca. Por tanto, hay mucha generación. O sea, hay gente, bisabuelos con bisnietos. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que en estos momentos hay mucho extremismo. Hay momentos de la historia donde ha sucedido igual, pero no había ni gente tan mayor ni había redes sociales. Y ahora mismo hay un extremismo. O sea, yo veo en consulta gente que me dice, pues el otro día un paciente con una ideología muy extrema hacia un lado, con un abuelo con exactamente lo contrario, extremismo hacia el otro lado y una discusión acerbada en el día del cumpleaños que acabó fatal, ¿no? Todos gritándose. Entonces, lo primero es que hay que respetar a la gente mayor. Hay que respetarles, 1, porque llevan más años, 2, porque son personas que tienen pozo de sabiduría por la edad, un poco lo que hablábamos antes del tema de Japón, y luego porque, no lo he dicho y lo tengo que decir, o sea, si no me muero, nosotros, el ser humano, yo he hablado aquí y horas y le he dedicado horas al cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, sí. Y nos intoxicamos de cortisol cuando vivimos en alerta. Cuando las relaciones no funcionan, lo que hay en nuestra sangre, en nuestro organismo es cortisol. Nos inflama, nos deteriora, nos hace tener peor memoria, nos deprime, nos genera cambios en el sistema inmune. Es decir, ojo que es un tema grave. ¿Y eso puede estar influyendo? Muchísimo, muchísimo, porque ese cortisol hace que estés irritable y saltas a la primera. Es decir, no tienes tolerancia. A ti alguien dice una palabra, puede ser política, social, educativa, moral, que no está dentro de lo que tú sientes en ese momento y como respondes desde la emoción y no desde la cabeza, en ese momento surge una rabia y cuesta mucho encontrar puntos en común.
¿Cuál es un antídoto a esa intoxicación de cortisol que vivimos? Ese estado de alerta. Mi padre, mi abuelo no me entiende, mi padre o mi hijo está en otra historia, no entiendo su vida de pareja, ¿no? Que esto lo ves muchísimo. Pues unos padres que de repente pues llevan toda la vida juntos, que han luchado por su matrimonio y su hijo, otro día lo veía en consulta, se ha separado 3 veces y tiene 35 años y el padre no sabe cómo hablarse con su hijo. Bueno, pues ahí surge la famosa oxitocina, que es la hormona de los vínculos, es el signo bioquímico de la empatía, es donde está la confianza. Es te miro y no te juzgo e intento entenderte. O sea, quiero decir, creo que hay que irrigar el mundo y las generaciones de empatía. En vez de juzgar con tanta dureza, intentar entender por qué has tomado esa decisión, intentar entender por qué piensas así, intentar entender tu comportamiento con los demás, contigo, tu relación de pareja y saber, los mayores, saber que han pasado muchas cosas en esos 20 años, en estos 10 años. Yo veo una brecha generacional con una de mis hermanas que tiene 10 años menos y ya veo con sus amigos, yo ya veo una brecha. Entonces ya imagínate con padres y con abuelos, ¿no? Claro. Yo quiero contarte una anécdota con mi hija Isabel, que trabaja con nosotros, que es psicóloga, y que hace poco me fui un viernes a merendar con ella, un sitio que le encanta, unos sándwiches muy buenos. Yo llevaba una lista de cosas a decirle, había cogido yo lo apunto todo, y entonces llevaba una lista de cosas a decirle, y llegamos a la merienda, y cuando me dice la merienda, me dice, por cierto, papá, yo quería decirte una serie de cosas que quiero que corrijas en tu conducta. Y entonces guardé yo mi nota y me fue diciendo, tienes que trabajar menos, eres muy impaciente, y el resultado fue que yo cambié el discurso mío por el de ella, que voy tomando nota. Por ejemplo, me dice, papá, tú eres muy impaciente, a veces quieres todo de momento. Digo, bueno, pues muchas veces quiero hacer más cosas de las que puedo. Segundo, tienes que preocuparte más de mamá, estar más pendiente y a veces estar muy centrado en los libros. Entonces fui tomando nota. Es decir, cuando la familia funciona, hay un cambio de roles. El padre hace de hijo, el hijo hace de padre y eso funciona y eso es una maravilla. El otro día mi hijo... Qué poca gente es capaz de eso, ¿no? Bueno, es que eso requiere un señorío que lo tiene mi padre, de poder sentarte y escuchar. Entonces, cuando una familia funciona, se pueden decir las cosas desde el cariño. El otro día tuve un paciente en consulta que son 8 hermanos y... me dijo, en mi casa no se ha hablado nunca de nada. O sea, sabemos que esa expresión de "there is an elephant in the room", o sea, hay una cantidad de temas que son un marrón, nadie se atreve a sacarlos, no sabemos. Y cuando uno consigue potenciar la comunicación desde la infancia, desde los cimientos, que yo digo, los cimientos emocionales, papá, esto, pues a mí me duele, pero siempre es del respeto y sabiendo que decimos las cosas por generar un mejor ambiente. ¿Cuántos datos, cuántas historias? Gracias de verdad por esta autoentrevista y por haberme dejado haceros algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por esta invitación. Para mí es muy especial. Yo nunca pensé llegarle de los gatos al veintón, y mucho menos pensaba que pasara del treintón. Y cuando me imaginaba que llegara el cuarentón, por eso quiero cantarles lo que siente un cincuentón. Yo nunca pensé llegarle de los gatos al veintón, y mucho menos pensaba que pasara del treintón. Y cuando me imaginaba que llegara el cuarentón, por eso quiero cantarles lo que siente un cincuentón. No, no, no. De Generaciones, con Marta Nebot. Y para hablar de cómo es ser maduro en España hoy, en primera persona, tenemos a Ricardo Castella y a Raquel Martos, que podría presentarlos como un hombre y una mujer del Renacimiento, o también decir que hacen muchas cosas. Ricardo Castella podría decir que es cómico, guionista, director, músico, productor, maduro, 48 años. Bienvenido. Gracias. Raquel Martos, guionista, presentadora, escritora, madura también, y 51 tacos. Bienvenida. ¿Por qué no nos has, gracias, pero ¿por qué no nos has llamado para jóvenes o adolescentes? Porque ya no cuela, Raquel, no cuela. Entonces, ya entrando en materia un poquito, a mí me gustaría hablar de la crisis de los 40-50, que no sé si sabéis que el término viene de los 60, de un psiquiatra que se llamaba Elliot Jaques, y que dijo que es un reflejo de la toma de conciencia de la propia mortalidad. Toma ya. Yo estoy de acuerdo. Sí, ¿y habéis hecho vosotros este ejercicio de conciencia? ¿Os suena? ¿Sabéis de qué va esta crisis? Yo no he notado crisis ninguna. Yo en lo mío también, porque me ha coincidido con una época que es que me está yendo mejor que nunca. Entonces, debe estar pendiente a algo gordísimo que vendrá después, pero ahora mismo, desde luego,
Parece que la cosa va para arriba, por mucho que esté pegando a los 50. Conciencia de la mortalidad, yo creo que todavía me falta un poco. Creo que se ha retrasado todo esto bastante. Esto antes ocurría, antes era la crisis de los 40, ahora sabes la crisis de los 50. Normalmente ocurría cuando empezaban a morirse los que estaban por encima de ti, ¿no? Este famoso, ya yo soy el siguiente. Y yo he tenido bastante suerte y la salud de mis padres y de mis suegros, por ejemplo, que serían los mayores más directos que tengo, que es una salud que da miedo. Son gente de acero. Son gente que va a sobrevivir a Sabina. O sea, es que tiene una salud buenísima. Bueno, entonces, sí. de momento no he catado eso, con lo cual lo que me da la sensación es que, como pasa en muchas otras cosas, se está retrasando todo, igual que retrasamos el momento de tener hijos, los que los tenemos, todo esto está tardando. A lo mejor la crisis de los 50 llega ya como a los 70. Y el miedo a la muerte ya te llega como a los 90. Como 10 minutos antes. Ya, a ver si tengo suerte y me entra ya después, ¿sabes? Ajá. ¿En tu caso, Raquel? Bueno, es que claro, la crisis se refiere a sentirte apartado de algunas cosas, por ejemplo, si hablamos de lo profesional, ¿no? Del mundo profesional. Yo estoy de acuerdo con Ricardo en ese sentido, en que a mí me están llegando ahora cosas muy buenas que no me llegaron en otro momento de mi vida, con lo cual yo ahí no lo siento tanto, aunque sí que tengo la sensación de la guadaña, ¿no? Y sobre todo si eres mujer, que yo creo que algunos desearían como que desapareciéramos a los 35, o sea, que a los 35 nos levantáramos y desapareciéramos y que ya no cumpliéramos más. Pues sí que tienes esa sensación de que en algún momento se va a terminar. Luego creo que hay otra crisis que es más emocional, que son las cosas. Un amigo mío decía, es que a partir de los 50 todo es pasado, que es muy melancólico, pero es verdad que hay una serie de cuestiones que ya no vas a poder hacer. Yo ahí soy más vitalista porque creo que siempre ha pasado esto, es decir, que a los 12 ya no podías hacer cosas que hacías a los 3 años y que eso se llama vivir y que vas cumpliendo etapas y vas perdiendo la posibilidad de hacer otras cosas. Lo del miedo a la muerte, yo ahí no tengo tanta suerte como Ricardo, ya no solo por los mayores, sino porque sí que he perdido a gente de mi franja horaria y eso te cambia muchísimo la percepción. Y a partir de ese momento sí tienes la sensación de que eso es posible. Cuando ocurre la primera vez dices, no, esto no entraba en mis planes. Pero una vez que sucede piensas que a ti también te puede pasar. No vivo todos los días pensando que voy a morir, porque si no haría un gazpacho que voy a hacer dentro de un rato. Pero sí es cierto que tengo una sensación de que hay que aprovechar el baile, que aquí hay que darle alegría a las cosas porque en cualquier momento apagan las luces. Sí la tengo más ahora. Vale, hablemos de otra cosa. Hablemos de algo un poquito menos dramático, algo anterior. La llegada de los achaques, compañeros. El 40% de los españoles mayores de 50 años convivimos, voy a decir, con 2 o más enfermedades. Que vale, que puede ser hipertensión, reuma o diabetes. Pero, en fin, que estamos cascaos. O nos vamos a cascar en algún momento. ¿Cómo se hace uno a la idea cuando empiezan a pasar cosas? Ricardo, empieza tú, que yo estoy intentando levantarme y no puedo. Es que me estiran las lumbares. Me intenta poner derecho y no he podido, ¿no? Yo tengo que reconocer que hasta hace prácticamente nada gozaba una especie... Igual estoy viviendo un sueño que no es real, ¿eh? Ricardo, vuelve. Algo te habrá pasado. Igual me está pasando algo. No, yo no tenía ningún síntoma, por lo menos. Y de hecho ha sido al hacerme unas pruebas para no sé qué, que de repente me ha dicho, tienes la tensión altísima, cosa que si me ves en un espejo o de frente, es evidente que la tengo que tener altísima. Y me lo he encontrado un poco de golpe, como la tensión altísima, pero sí, tengo apenas 20 años, ¿qué me estás contando? He vivido una experiencia bastante bonita que durante un tiempo me he estado controlando la tensión y me la sigo controlando. De la forma en la que he encontrado, pero claro, es que no sé hasta qué punto, si lo haces como en esta edad, lo lógico es que la tensión la tengas alta, te dan una pastilla para la tensión y ya a partir de ahora tienes que tomar esto. Yo he tomado la pastilla un tiempo, me la he dejado de tomar
y lo que he hecho es tener que tomarme la tensión cada poco, que el único sitio donde podía era en el parking donde dejo el coche al lado de donde voy al teatro. Entonces durante me he tirado como 4 o 5 semanas que yo me ponía en el asiento de atrás del coche como si fuera una especie de narcopiso. Sospechoso. Me ponía el cacharro de la tensión y yo pensaba, es verdad que soy mayor y al mismo tiempo soy una persona que está en un parking, que abre la puerta y sale abrochándose los pantalones para disfrute de la gente que te encuentras, porque das un poquito, 2 puntitos menos de tensión. Entonces creo que de momento lo estoy viviendo un poco como si fuera una broma y al mismo tiempo ves que no, quiero decir, antes hablabas tú de si la muerte la ves cerca o no, claro. Aquí cuando me ven esta historia en las pruebas y me dicen, uy, con esta tensión, ¿dónde vas? De repente dices, con esta tensión es muy probable que te pase algo chungo en cualquier momento. Es decir, que igual que no la veo cercana, las pruebas y los datos me dicen que podría ser inminente. O sea, que me podría estar muriendo incluso mientras estoy diciendo esto. No, No. por favor. Y sin embargo, todavía estoy en la fase, que es lo que digo, me parece que no sé si lo estoy retrasando involuntariamente o qué, ¿no? De que todavía todo es reversible. O sea, en realidad, si este verano nado bastante y tal, yo creo que podré controlar la tensión. No tengo nada todavía de estas cosas. Es verdad que cuando eso pasa es como una campanita que te está todo el rato diciendo mire usted en el DNI la fecha de nacimiento, que no es hace 25 años, claro. Sí, sí. Raquel. Bueno, yo es que tengo desde los 18 años una cosita de tiroides. ¡Hombre! Entonces ya me acostumbré a convivir primero con un hipertiroidismo que luego fue hipotiroidismo y ahora es una cosa súper chula porque se llama Hashimoto. Y entonces cuando me dicen, ¿qué tienes? Digo, perdona, yo soy Hashimoto. Entonces queda guay. Sí. Como algo que vi el otro día en Twitter de alguien que le respondía unas líneas aéreas. Ella decía, soy celíaca, estoy embarazada y tal, y le respondía a las líneas aéreas la cuenta, el community, hola celíaca, con el fin de brindarte tal, pues yo hago así como que me llamo Hashimoto también, que queda muy exótico. Me he acostumbrado a que eso está ahí, no me limita en nada de momento que yo me plantee la vida, pues yo me tomo mi tiroxina y tiro para adelante. No tomas achaques de... Pues antes lo decía en broma, pero esas cositas de que me planteo, voy a hacer mi clase de pilates porque tengo que estirar las cosas, porque tengo la sensación de que si no me estiro todo el rato, en algún momento seré un bicho bola y no me podré sí. poner recta. Sí que noto más ese cansancio, cuando te planteas, yo qué sé, pues estar hasta las tantas, que yo antes si no cerraba yo los garitos y salía después del último, me parecía que me perdía algo. Y he cambiado mucho, ¿no? el reloj biológico en ese sentido, pero no tengo nada que me limite mucho y sí tengo también esa sensación que dice Ricardo de que todavía tampoco me creo yo mucho que yo pueda estar muy enferma, ¿no? Yo creo que también hay que vivir con cierta esperanza y cuando llegue esa pantalla ya la pasaremos. Sí, pero a mí yo me refería, aunque ya hemos hablado al principio de la muerte y ahora otro ratito más, me refería más también a cosas más superfluas. O sea, yo tengo tendinitis, que eso con 20 años no tienes tú. No tienes. Y no es grave, no voy a morir de esto, pero estoy muy jorobada. Y ¡ostras! Como esas, pues hay otras cosas, ¿no? Fascitis plantar, perdona. Eso todo el mundo tiene de eso. Que yo y que suena fatal, fascitis plantar. Y yo he tenido una larguísima. Y sí, yo claro, el otro día me hice una contractura en la espalda abriendo la nevera. Claro. Que tú dices, pero ¿cómo te puedes hacer una contractura abriendo una puerta? ¿Pero qué clase de criatura de mierda? ¿Qué evolución es esta? A eso ¿O me qué nevera tienes? Oye, y esto cabrea muchísimo, por lo menos a mí, ¿no? Sí, las lesiones tienen que ser por algo que sea aparente, que se pueda contar. Claro. Pero y además cuando te descubres igual diciéndole a alguien de tu edad, o tu pareja o tal, que se va a tirar de cabeza en la piscina, ten cuidado, ¿no? Por favor. No hagas locura, sube el bordillo paso a paso. Baja por las escaleras. Ahora me descubro como preocupada por la gente de mi franja, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienes esa sensación. Pero bueno, yo también, no sé, es que luego tengo una contradicción, porque luego es que yo me siento más joven de lo que soy siempre. Soy bastante niña además y soy un poco inconsciente en ese sentido, porque, o sea, como que conviven la abuela que soy con la nieta de esa abuela que soy también, ¿no? Entonces, bueno, lo voy llevando. Sí, Carmen Martín Gaite que decía que los adultos somos niños con tarjeta, ¿no? Pues hay un poco de eso también. Yo creo que no te reconoces mucho. Yo tenía una idea de lo que era la gente con 50
Y claro, yo ahora mismo, por fuera evidentemente sí, pero por dentro no tenía yo la idea de que no noto mucha diferencia de verdad, quitando algunas cosas de puro cansancio, de cosas que ya has vivido muchas veces y que ya te hartan, o de paciencia a lo mejor, ¿no? Pero también en mi caso, por ejemplo, como tengo niños también, estoy en un ejercicio constante de eso, que eso es una cosa que también con la edad yo creo que pasa también en los trabajos, la renuncia a la cosa ideal, o la renuncia al poder hacer exactamente lo que quieres, esta especie como de tengo que ser extraordinariamente flexible, tengo que ser extraordinariamente comprensivo, que también en trabajo también tengo gente con la que trabajo, tengo que coordinar equipos y tal, todo el mundo tiene sus cosas, parece que las mías, esto le debe pasar a una gran parte de los adultos, sobre todo los que tenemos niños también, las tuyas pasan como a un segundo lugar, estás como con otra gente que es la prioritaria ahora, la que debe ir tirando, que esto es algo que lo piensas un rato y al rato estás diciendo, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo que ¿Qué hay de lo mío? ¿Pero por qué, no? Claro. ¿Pero por qué? Pues resulta que yo también tengo que dejar de ocuparme de vosotros. Me acaba el tiempo. Muchas gracias. Nada. Besos. Muchos para vosotros, un gusto. Hay que jubilarse antes, mucho antes. Hay que jubilarse mucho antes. Hay que jubilarse antes, mucho antes. Hay que jubilarse mucho antes. Y si hay algo seguro por lo que pasaremos la mayor parte de los maduros, es la jubilación, que es un temazo. Hay quien la desea, hay quien la teme, hay quien la espera, hay quien la ve inalcanzable. Bueno, pues hemos traído un poquito de todo eso al estudio. Bienvenidos y voy de uno en uno. Jorge, tienes 62 años, eres asturiano, fuiste profesor de lengua y literatura hasta hace 2 años que te jubilaste. ¿Cómo lo viviste tú? Tú que tenías un trabajo vocacional, ¿te dio miedo el salto? ¿Te gustó saltar? No me dio miedo en absoluto. Yo creo que ya había cumplido una etapa, llevaba 37 años de profesor y tenía muchas cosas que hacer y había muchas cosas que me apetecía hacer. Entonces no vi ni un abismo de decir me quedo sin nada ni nada por el estilo. Creo que era el momento, simplemente. Ajá. Pero aún así, tengo entendido que tú dices que hubieras seguido dando clase hasta los 80. Sí, a ver, yo no tendría problemas por estar dando clase, yo disfrutaba dando clase, pero también es cierto que cada vez me costaba más conectar con mi alumnado, que ya había muchas cosas que yo no entendía de ellos, ni ellos de mí, claro. Entonces, bueno, creo que también era el momento. Tenemos también a Loli, que ella es vasca, tiene 64 años, lleva trabajando desde los 14 años y no se puede jubilar aunque le gustaría. O sea, tenemos por un lado los que vocacionalmente hubieran trabajado más y tenemos a gente como ella que trabaja actualmente como limpiadora que lo que está es deseando jubilarse pero no pueden. Loli, Así es. ¿Cómo se vive desde ahí que se acerque la edad de jubilación? Que te falta poquito. Ya, 2 años. Pero bueno, sí es verdad que bueno, las mujeres hemos tenido el problema, pues que hemos tenido que quedarnos con los niños, no tenemos el tiempo cotizado, nos queda tiempo para cotizar, no podemos jubilarnos con antelación, pues porque no llegamos a los 37 años y medio que corresponde, entonces bueno, pues hay que esperar a los 66 años, cuando realmente la limpieza pues es muy duro. Yeah. ¿Y cómo es seguir trabajando cuando ya tienes cansancio físico, cuando tu trabajo es muy físico y cuando ves que tirar del cuerpo te cuesta una barbaridad? Pues mira, lo llevas como puedes. Quiere decir que además ya no es que el cuerpo tengas que tirar de él, sino que mentalmente ya tampoco no estás con esa destreza que tenías, pues igual hace 2 años. Quiere decir que a partir de los 60, sí es verdad que vas perdiendo también capacidad pues de concentrarte, ¿no? De decir, es que yo ya no puedo venir 7 horas a trabajar porque ya me supera también la concentración, porque aunque estés limpiando tienes que estar con gente, solucionar temas y es duro, es muy duro trabajar. Yo por lo menos y soy una persona muy activa, que a mí me cuesta llegar a mi edad de jubilación porque soy una persona que me gusta trabajar
y muy activa, y bueno, pues preparando un poco que luego cuando me venga el periodo de jubilación, que yo pueda hacer cosas realmente, que yo no me quede ahí, pues eso, sin hacer nada. Claro. Preparándome ahora mismo la jubilación y estar pensando en lo que puedo hacer. Pero miedo no te da, ¿no? No. En principio miedo no te da. Ninguno. Claro, no, o sea, no, creo que ya está bien. Claro. Creo que está bien. Sí, entiendo con tu ejemplo nos dejas en la mesa la idea que deberíamos reflexionar, ¿no? De que hay diferentes maneras de acercarse a la jubilación, diferentes trabajos, con unos abismos entre unas maneras y otras, ¿no? Y con unas ganas, seguramente, entre unos y otros también distintas. Sí, disfrutar un poco, porque es una etapa ya que dices, bueno, pues ya es mi etapa final, yo creo que ya he cumplido. Mientras esté como estoy, pues también disfrutar un poco de la vida. Claro que sí. Pues eso, de la vida familiar sobre todo. Claro, Loli. Y tenemos también a Tino. Tino tiene 70 años, es un leonés artesano, que viene de una familia de artesanos que tiene siglos incluso, y que aunque lleva 43 años cotizados, nos comentaba que, bueno, que le faltan todavía 2 años y pico, porque como autónomo la cosa se complica. ¿Cómo se vive eso, la necesidad de seguir trabajando cuando se tienen 70 años? Pues muy mal. Mira, yo llevo trabajando desde niño, yo vengo de familia de artesanos, como tú decías, y llevo trabajando desde los 6 o 7 años. Fui a la escuela, por descontado. Me considero un gran profesional. En mi oficio es un trabajo muy duro, porque no solamente es tejer. Yo parto de cero, yo no sé si sabes que hago cosas de lana, yo compro lana directamente a los ganaderos, como hace mi padre, y a partir de ahí pues clasifico, lavo, tiño, cardo, hilo, tuerzo, urdo, tejo, bueno, hago todo el proceso. Entonces tienes trabajos muy duros y otros son más delicados y no son de tanto esfuerzo, pero tienes trabajos muy duros. Mira, yo ahora hace un rato acabé de lavar 30 mantas y sacarlas de la lavadora, no es una lavadora como las de casa, pero sacarlas de la lavadora mojadas pesan, pero pesan. Y ya no te sientes con muchas fuerzas, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque no te queda otro remedio. Y una más le iba a hacer. Usted nos decía antes de esta conexión que con 65 años a lo mejor usted no se hubiese jubilado porque a usted le gusta lo que hace, pero que hace ya unos añitos que ya empieza a pensar que ya no puede más. Hombre, por descontado, yo me hubiese gustado seguir haciendo algo, pero no sin tanta necesidad, sin tanto esfuerzo, sin tanto tener que hacerlo porque no te queda otro remedio. Claro. Pero amo mi oficio, soy un enamorado de él, porque es muy bonito y aparte de eso muy creativo, vamos, muy interesante. Para el que no lo conozca, es algo que te engancha, aunque yo de niño lo odiaba, porque mientras otros estaban por ahí jugando, yo tenía que hacer canillas para que mi padre tejiera. Pero te quiero decir con esto que, mira, los que estamos, digamos, en la jubilación y seguimos trabajando, le somos muy rentables al Estado. Primero, no nos pagan. Segundo, tenemos que seguir pagando. O sea, somos muy rentables. Sí, ¿no? Desde luego. Visto así, no hay ninguna duda. La cuestión es, bueno, que incluso, fíjate, lo que a uno le gustaba o le ha gustado durante muchos años, por tu experiencia, llega un momento que uno se cansa y quiere descansar, ¿no? Por descontado. Yo a veces me planteo, y yo no me veo jubilado, digamos, sin hacer nada. Me gustaría seguir haciendo algo, pero te falta ese tiempo que durante lo largo de la vida, con la experiencia que tienes, te gustaría hacer y ahora no puedes hacerlo porque tienes que hacer una serie de productos porque tienes que vivir. Pero sí, por ejemplo, pues probar tejidos, probar terminaciones, probar colores, o sea, experimentar algo más creativo que no sea lo que demanda el mercado para seguir viviendo. Sí, un poco lo que decía Jorge, ¿no? La posibilidad de hacer lo que te gusta, pero en las condiciones que te gustaría, que muchas veces no son las que se producen cuando uno trabaja y cuando depende pues de un mercado, de un sueldo, de un sistema, de cómo están las cosas. Yo tengo que añadir una voz más, porque además de vuestras situaciones, hay que recordar que en España hay muchos parados de larga duración
con las edades parecidas a las vuestras. Vamos a escuchar a Antonio. Tengo 63 años. Estoy en el paro. Con 63 años nadie te quiere contratar. Soy o era autónomo con un comercio que, como la gran mayoría, tuvo que cerrar. No me puedo prejubilar porque la reducción es enorme, así que como autónomo en paro igual a apestado, a esperar a los 65 como se pueda. Qué difícil, ¿no? Yo creo que con vuestras 4 historias acabamos contando un poco todo el panorama de la gente que está al borde de la jubilación en este país. Un dato más que tengo que dar, son cerca de 700.000 los españoles como Antonio, que son parados de larga duración, que llevan más de un año en paro en una edad muy complicada. Dicho esto, ¿qué nos decís vosotros, Jorge? Porque claro, tampoco vamos a pensar en unos para no pensar en otros, porque al final es como efectivamente el parado de larga duración es el que está peor. Sí, es evidente. A ver, de alguna manera, quienes hemos podido acceder a una jubilación a una edad, en la que todavía somos bastante válidos, pues somos unos privilegiados. Entiendo que hay que buscar solución a todas estas situaciones que son muy desagradables y que deberían buscarse soluciones a ellas. Uh-huh. Loli, ¿tú cómo ves tú la situación de Antonio, la situación de los parados de larga duración desde tus carnes, digamos? Pues yo lo veo desde mi perspectiva, pues de lo que está pasando, sobre todo en nuestra generación. Es una generación, la verdad, que se nos ha complicado porque hemos empezado trabajando en situaciones complicadas ya en su momento, y es que terminamos casi peor. Entonces, claro, una persona de larga duración que no tiene trabajo, no sé esas cotizaciones que van a pasar con ellas. Entonces, claro, luego tenemos el tema también de la nueva reforma de pensiones. Uh-huh. Quiere decir, ¿qué es lo que nos viene? Porque si ahora estamos mal, vamos a estar peor. Entonces, con la gente como yo, que estamos en este momento en la situación de que queremos jubilarnos y no podemos porque no sabemos lo que viene, que puede ser mucho más complicado de lo que tenemos ahora, y los parados de larga duración, pues no sé qué les espera, la verdad. Pues sí, la verdad que son los que peor lo tienen y también queríamos que estuvieran en esta mesa. Pues gracias a los 4, buena jubilación. Pues sí, ojalá. Que ser jubilado deje de ser sinónimo de ser alguien que no hace nada, que lo habéis dicho varias veces. Yo creo que no, al revés, ¿no? Yo desde luego tengo muy claro que voy a aprovechar a hacer cosas que no he podido hacer, entre ellas viajar, estudiar algo de idiomas, disfrutar de los nietos, que también me apetece mucho, y sobre todo tener tiempo para vivirlo. Gracias a los 3, a los 4, Antonio, desde aquí también le doy las gracias. Pues muy bien, pues nada, a vosotros muchas gracias y un placer. De Generaciones, con Marta Nebot. Arrancando de raíz. Tallos secos, malas hierbas. Y para despedir este de Generaciones sobre cómo es ser maduro hoy en España, 2 datos más y un par de testimonios importantes. En España tenemos la edad más avanzada de Europa para empezar a tener hijos. Somos las madres europeas más añosas. Las de más de 40 años se han duplicado en la última década. Por eso, a los maduros de hoy nos llaman la generación sándwich, porque nos va a tocar a muchos cuidar de nuestros hijos y de nuestros padres al mismo tiempo. Bueno, a mí me pasó, yo es que soy hija de padres muy mayores, porque soy la pequeña de 4 y tenía hermanos muy mayores cuando yo nací. Entonces a mí me tocó con mis hijos pequeños criar mis hijos y atender a mis padres. Entonces creo que sí, que ahora que se tiene la maternidad tan tardía, con 40 y pico años, muy bien, pero con el paso de los años se darán cuenta que no es lo mismo. Es cierto que si hablamos del verbo cuidar, se sigue conjugando infinitamente más en femenino. En la pandemia, casi el 90% de las reducciones de jornada y de las excedencias que se concedieron fueron solicitadas por mujeres. Sin embargo, también hay hombres que cuidan, y nosotros hemos encontrado uno que lo hizo con mayúsculas. Se llama Rafael Narbona, tiene 58 años, es escritor y crítico literario y nos quiso contar su historia. Rafael, bienvenido, lo primero. Gracias, Marta. Lo segundo, ¿cuidaste de tu madre en casa hasta el final? ¿De una hermana tuya que también tuvo dificultades lo mismo?
Cuéntanos cómo es la experiencia de cuidar y qué te quedas de todo eso. Pues mira, para mí fue una experiencia muy gratificante, para mí y para mi mujer, porque lo hice con mi mujer, sería injusto que me atribuyera el mérito, y llevamos una vida pues que no fue fácil, porque había que mi madre y mi hermana llegó un momento en que había que bañarlas a las dos, vestirlas, ayudarlas a comer. Mi madre se convirtió en una niña como de 5 años, eso sí tuvimos suerte en cuanto a que nunca se puso agresiva y nos reconoció hasta el final. Porque tenía Alzheimer, ¿verdad, Rafael? Ella le diagnosticaron una demencia de tipo Alzheimer, eso fueron las palabras exactas de él. Ella perdió la capacidad de leer, seguir una película, mantener una conversación. Y bueno, pues para mí fue enriquecedor, porque además yo arrastraba también una historia familiar trágica, había perdido a un hermano y a mi padre, y estaba pues en esos momentos deprimido. Y cuidar a mi hermana y cuidar a mi madre me ayudó definitivamente a salir de la depresión, con lo cual para mí no fue ni un sacrificio, ni fue algo doloroso, tuvo momentos difíciles, por supuesto, pero yo lo viví y mi mujer también lo vivimos con mucha alegría. ¿Cuidar es un lujo ahora, Rafael? Pues, o sea, poder sí, hacer lo que tú hiciste es un lujo. ¿Eres consciente de que de alguna manera fuiste un privilegiado? Pues sí es un lujo, porque yo tuve la suerte primero de trabajar en casa. Sí, yo he sido profesor muchos años, hubiera tenido que salir a dar clases y hubiera sido probablemente imposible, y mi madre y mi hermano hubieran acabado en una residencia. Y luego tengo la suerte de que vivo en un chalet en las afueras de Madrid, en una casa grande, con lo cual teníamos espacio de sobra y pudimos adaptar la casa. Pero desgraciadamente es un lujo y revela que algo estamos haciendo mal en nuestro estilo de vida. Con su testimonio nos despedimos. Su reflexión nos sirve para cerrar este programa y para empezar a abrir el siguiente, el episodio sobre la vejez de la semana que viene, con el que cerraremos esta serie de degeneraciones de este verano. Hasta entonces, besos y abrazos. Cadena SER. La radio.